Vamos a comenzar después de haber hecho unos últimos ajustes. Buenas tardes. Hoy no estamos pudiendo contar con la presencia de Luis Vera, que nos suele brindar apoyo en el trabajo que realizamos todos los miércoles para hablar de historia de la educación paraguaya. Hoy tenemos que hablar de la educación en tiempos de la posguerra, el periodo que se conoce como el periodo liberal o la Segunda República. Y vamos a definir este periodo a través de la reforma que fue más abarcante y más, quizás, la reforma más profunda que se hizo en el sistema educativo, que fue la reforma que encabezó entre 1921 y 1933 Ramón Indalecio Cardoso. Técnicamente, esta reforma comienza en 1925 con la aprobación de la ley 685 que establece la reforma educativa. Pero el proceso que condujo a esa reforma comenzó cuando Cardoso asumió el cargo de director general de escuelas en 1921, designado como tal por el presidente Manuel Gondra. Me voy a centrar para explicar todo un periodo muy largo de tiempo que va desde 1870 hasta 1933. Me voy a centrar en esta reforma porque esta reforma es una reacción, un intento de corregir los defectos que traía la educación anterior. Si bien es cierto, no voy a realizar un juicio de valor sobre esa educación anterior, me voy a guiar por lo que esta reforma propuso y diagnóstico para referirme a la educación del periodo. Entonces vamos a tomar como eje la reforma de Cardoso y además como pretexto para conocer mejor qué pasó en el Paraguay de posguerra. Entonces, nuestro objetivo de hoy es identificar los hechos y procesos más importantes que anteceden y los que caracterizan a la reforma educativa iniciada en 1921 o 22, liderada por el educador Ramón Indalecio Cardoso, el educador guaireño. Para eso, aprovecho para compartir con ustedes algunas fuentes de información. Vamos a referirnos, obviamente, en la medida que avancemos. También vamos a referirnos a aquellos aspectos de preguerra que son importantes, pero vamos a tomar sobre todo las memorias e informes de la Dirección General de Escuelas, particularmente los que tienen que ver con el año 1921 hasta 1935, porque los informes de los años 34 y 35 son importantes para entender por qué fracasa esta reforma, finalmente, o por qué no continúa esta reforma. Vamos a tomar los mensajes presidenciales, vamos a tomar los boletines de la Dirección General de Escuelas. Aquí sí, cuando hablamos de los boletines de la Dirección General de Escuelas, estamos hablando de una serie de publicaciones provenientes del propio Estado que comienzan con una revista que se publicó en 1889, en ocasión de la primera reforma legislativa importante que fue la Escuela Moderna. En esos folletos, que son una mina de oro para el conocimiento de la política o de las políticas, las discusiones que tenían lugar en el seno del Estado paraguayo y también en relación con la sociedad, en esos boletines, insisto, tenemos un gran capital informativo sobre la educación de aquellos años. Vamos a tomar también los documentos de la sección de instrucción pública del Archivo Nacional de Asunción. La sección de instrucción pública del Archivo Nacional de Asunción está formada por alrededor de 1000 biblioratos. Entiendo que son 997, creo. Cada uno de ellos debe tener como unas 500 páginas. Y digo en este nivel de estimación, porque es una sección no catalogada y es una sección que recién ahora comenzó a digitalizarse. De manera que cuando ingresamos a estos biblioratos, que insisto, son casi 1000 biblioratos, estamos hablando de un total de o estimamos que son unas 500.000 páginas de documentos, no tenemos todavía posibilidades de encontrar por intermedio de un catálogo o una guía lo que nos pudiera interesar puntualmente de un momento histórico determinado dentro de este gran periodo. La sección de instrucción pública abarca documentos que van desde 1871 hasta 1946 inclusive. Pero son documentos de distinta índole y muy diferentes también entre sí.
En algunos años, por ejemplo en la década del 20, vamos a encontrar informes muy puntuales sobre el desarrollo de las escuelas prácticamente de todo el país. Después, en los años siguientes, vamos a encontrar muchas carpetas de cartas. En otras vamos a encontrar decretos y sus borradores, pero no es que todos los años tienen todos la misma información, sino que tenemos que, insisto, ponernos a buscar en una tarea casi de detective, e incluso si tuviéramos pistas, por lo menos, se parecería más a la actividad del detective, pero aquí es una actividad de un buscador de objetos perdidos en muchos casos. De todos modos, hay que decir que el Archivo Nacional de Asunción ya comenzó a digitalizar esta sección. Vamos a recurrir a memorias, por ejemplo, la de Ramón Indalecio Cardoso, que son memorias publicadas ya post-mortem. Cardoso falleció en 1943 y sus memorias, que aparecieron con el título de Mi vida de ciudadano y maestro, son de los años 90. Y también algunas referencias en otras memorias, por ejemplo, las memorias de Arturo Bray, que también se publicaron una vez que Bray falleció. Hay un libro que es el libro de Arthur Elliot. Hay un libro que es el libro de Arthur Elliot sobre la educación en el Paraguay. Arthur Elliot era, a fines de los años 20 e inicios de los 30, era el director del Colegio Internacional y elevó a la matriz de su iglesia un informe muy completo, quizás el más completo de que disponemos de aquellos años sobre la educación paraguaya. Este informe solamente puede encontrarse en fotocopia en la biblioteca del Colegio Internacional, no está digitalizado en un repositorio de acceso digital público, pero está en la biblioteca del Colegio Internacional. Es un documento muy importante. Y también vamos a ver estudios especializados sobre la vida y la obra de Ramón Indalecio Cardoso como base para nuestro trabajo de hoy, como por ejemplo el estudio de Emilio Uzcategui, que fue el que dirigió la reforma educativa de 1957. Cuando llegó al Paraguay, lo primero que dijo es: en el Paraguay no hay archivos de la educación paraguaya, y trató de reconstruir con lo que tenía a mano la vida y la trayectoria de Cardoso. Emilio Uzcategui era de la UNESCO, era ecuatoriano. La tesis de Justina Álvarez sobre la pedagogía cardosiana, es una tesis doctoral publicada en los años 90 también. La biografía del doctor César Domínguez Cristaldo sobre la figura de Cardoso. Los aportes de José Emilio García desde la historia de la psicología en el Paraguay, donde rescata las incorporaciones que Cardoso hace a la psicología y los que recoge Cardoso e incorpora a su reforma. Y un artículo que publiqué con mi colega Anaí Soto, que es una reseña general de la vida de Cardoso, que se publicó en la Revista Latinoamericana de Historia de la Educación el año pasado. Otras fuentes son estudios globales de historia de la educación paraguaya. Reitero la advertencia que había hecho en la primera reunión de que los estudios de historia de la educación paraguaya son estudios discontinuos. No hay como una trayectoria o un proceso donde uno puede identificar una línea dominante de trabajo, pero recurrimos entonces a los estudios de Manuel Domínguez, de Juan Ramón Dalquis, que son de principios del siglo XX, también de Juan Esperati, el libro de la doctora Carmen Quintana de Jorac, una muy buena reseña histórica con puntualizaciones de hechos. También el libro del Ministerio de Educación y Ciencias, del Bicentenario de la Educación Paraguaya en el 2011 y de su área de investigación. El libro de la doctora Cecilia Silvera sobre historia de la educación paraguaya, con énfasis también en historia de la educación en la ciudad de Capiatá, porque fue un trabajo que hizo para la ciudad, pero le dio un contexto nacional. La tesis doctoral de Fabio Florentín, el libro de Martín Almada, Paraguay, Educación y Dependencia, donde también hace una relectura del pasado educativo. Este libro se publicó a principios de los 70, fue la tesis doctoral de Martín Almada, insisto, recoge estos elementos del pasado. También los aportes de la doctora Marimonte de López Moreira, en particular la biografía de las hermanas Esperati, un libro que se publicó en los años 90 por parte de la Gobernación Central con las conclusiones y las ponencias de un congreso educativo que se hizo en aquellos años, donde hay muchas referencias históricas, y también los aportes del señor Blas Benítez Santa Cruz de Ciudad del Este, que es un estudioso de la vida de Cardoso y que publicó hace poco tiempo, un año, un libro biográfico también sobre Cardoso. Entonces estamos tratando de recoger toda la información en lo que se refiere a los estudios de historia de la educación paraguaya.
Vamos a utilizar fuentes hemerográficas, revistas y periódicos de época también, tanto de Asunción como de Villarrica, porque la reforma educativa del 21 nace de alguna manera en Villarrica a partir de la experiencia de Cardoso. Son docentes guaireños también quienes le acompañan a Cardoso en los primeros desarrollos de la reforma, a los cuales se van sumando otros con el tiempo. Un archivo que es impactante por su contenido es el archivo de la Escuela Brasil, que queda aquí en Asunción, en la esquina de General Díaz y 14 de Mayo. Allí hay documentación desde 1894. Hay inventario de muebles, listados de estudiantes desde más o menos 1890, porque se llamaba cuando esa Escuela Graduada de la Encarnación. Luego los cambios de nombre, hay conferencias pedagógicas, nómina de docentes, en fin, es un archivo riquísimo también el archivo de la Escuela Brasil, conservado en buena medida gracias a al trabajo de sus actuales directores, que se preocupan por conservar este archivo y ahora estamos intentando ya rescatar y terminar de catalogarlo. Vamos a ver también las publicaciones de la Liga Internacional de la Nueva Educación, que era la revista que circulaba en aquellos años, la obra de Lorenzo Luzuriaga, pedagogo muy notorio latinoamericano del siglo XX, donde aparece la referencia a Cardoso. Cardoso es el único educador paraguayo que aparece en el diccionario de pedagogía de Luzuriaga. Luzuriaga es también un referente de la Escuela Nueva, la misma corriente que Cardoso, y otras obras vamos a ver de referentes del escolanovismo. También muy de paso, volviendo al tema de los archivos, quiero mencionar que en Yaguarón se hizo una tarea de rescate de los archivos del maestro Ramón Bogarín Arámbulo, que publicó durante 40 años, desde 1921, más de 40 años, desde 1921 hasta 1966, ciertamente de manera no regular, pero sí con alguna frecuencia, con bastante frecuencia, por eso duró tanto tiempo, una revista que se llamaba Isoindí, que es una revista importantísima porque él era educador, maestro normal, después profesor normal, y al publicar esta revista publicaba decretos, resoluciones, orientaciones generales sobre la educación. Entonces también se convierte en un fabuloso elemento de rescate. Parte de esta revista ya está digitalizada, está en el sitio web del Archivo Nacional, se puede acceder ya a algunos números allí. Dicho todo esto, quiero comenzar con esta frase que escribió Adolfo Ferrier. Adolfo Ferrier fue el vicedirector o director adjunto de la Oficina Internacional de Educación, el antecedente de la UNESCO. Él visitó el Paraguay en 1930 para conocer la experiencia de la reforma educativa liderada por Cardoso. Y dice él, mi alegría es grande al encontrar aquí la realización de la mayor parte de las ideas que yo reconozco como verdaderas desde hace 30 años y sobre las cuales he predicado incansablemente en mis libros y en mis conferencias. Valor del trabajo manual, partiendo de las materias primas del país, y valor del trabajo individual alternando con el trabajo colectivo viviente, como se lo ensaya aquí con el Plan Dalton. El Plan Dalton es una metodología interesantísima que se aplica en alrededor de 80 países hasta hoy. Tienen muchas dificultades para su aplicación, pero es una metodología muy interesante y se aplicaba ya aquí en Paraguay en los años 30 o sobre todo en el momento de la reforma de Cardoso, después se dejó de aplicar. Yo auguro pleno éxito a estos ensayos porque el porvenir mismo de la nación depende de ellos, decía Adolfo Ferrier. Esta misma dedicatoria que ustedes ven aquí está en el libro de visitas de la Escuela Brasil y está a mano, digamos, está escrita de puño y letra de Ferrier, y está aquí en el libro de visitas de la Escuela Brasil. La Escuela Brasil era la escuela graduada número 3, fue una escuela de referencia en materia de experimentos de esta reforma educativa. Ya, de hecho, era una escuela muy importante cuando era escuela graduada de la Encarnación. Entonces vamos a ver la obra de Cardoso, algunos rasgos biográficos de él, la reforma del 22, y en este capítulo de la reforma del 22 es donde vamos a hablar en general de la educación de este periodo tan extenso que va desde 1870 hasta 1933. Vamos a ver los conceptos fundamentales de la escuela activa, cómo fue la implementación de la reforma. Allí otra vez vamos a volver a ver qué cosas Cardoso intentó corregir de la herencia educativa que recibió y cómo fracasa, cómo y por qué finaliza esta reforma y fracasa de alguna manera este ensayo, que no es atribuible a razones pedagógicas, sino sobre todo, me anticipo a decir esto, a razones políticas. Cardoso nació en Villarrica, en 1873, fue alumno de la escuela normal, ni bien concluyó
sus estudios en la escuela normal, volvió a su ciudad natal para enseñar. De manera que estamos hablando de un educador que cuando asume la Dirección General de Escuelas en 1921 tenía una trayectoria que databa por lo menos desde 1898 al frente del magisterio, o sea, tenía ya 30 años de trayectoria como maestro y como director de escuelas. Venía con una trayectoria consolidada y esta trayectoria es importantísima a la hora de comprender sus ideas. ¿Y por qué? Porque esta trayectoria incluye innovaciones educativas en su gestión escolar. O sea, ya como maestro, Cardoso ensayó varias cosas que después institucionalizó y trató de ampliar a todo el país desde su experiencia en Villarrica. Una vez que Cardoso llegó a Asunción para ejercer el cargo, participó muy activamente de la Ley Orgánica del Magisterio, que fue impulsada por el entonces ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, el doctor Rogelio Ibarra. Ibarra presentó el proyecto de ley, Cardoso fue uno de los que trabajó en el proyecto de ley, y esta ley es importante porque es la primera ley que regula el trabajo docente en el Paraguay. Tengo que decir que Cardoso fue duramente atacado, al igual que Ibarra, por esta ley, porque estableció un sistema meritocrático de nombramientos y de ascensos en momentos en que había una fuerte puja política de los partidos por el control del magisterio. Los partidos tradicionales del Paraguay se habían fundado en 1887. Hasta ese momento no habían competido electoralmente entre sí por la presidencia de la República, solamente habían competido en elecciones parlamentarias, pero luchaban por, insisto, el control político del magisterio. Uno de los hitos precisamente de esta lucha es el Congreso de 1904, el primer Congreso Pedagógico que se hizo cuando los maestros pidieron libertad para actuar políticamente, partidariamente, y no ser cooptados por el gobierno para inclinarse hacia uno u otro sector, y tampoco ser obligados a la neutralidad. Entonces, este es un aspecto también de la educación previa, estas pujas políticas que la Ley Orgánica del Magisterio intentó resolver, tratando, al establecer este sistema meritocrático, de romper con el clientelismo político que intentaba dominar y cooptar también a la profesión magisterial. En cuanto a su desempeño dentro del cargo de director general de escuelas, voy a rescatar la producción intelectual de ese momento y también la literatura escolar. Si nosotros revisamos la revista de Instrucción Pública y después la revista que Cardoso mismo publicó, que se llamó La Nueva Enseñanza, vamos a encontrar artículos escritos por maestras. Estos artículos tienen principios filosóficos de la enseñanza de algunas materias, métodos para la enseñanza de otras materias. ¿Por qué? Porque se trataba también de corregir la última reforma educativa antes de esta, que había sido la reforma de 1915, a la que se consideraba una reforma demasiado, con un énfasis en la lectura, en una reforma muy de manual, no muy de manual en su factura, sino en el método pedagógico. Era un método excesivamente pasivo, donde el estudiante recibe información del docente, donde no se trabaja sobre la curiosidad del estudiante. Entonces, sobre esta base, comenzaron a sistematizarse las experiencias de los maestros. Y por otro lado, esta revista también, como no existía una institución, salvo la escuela normal, que tuviera presencia territorial, estas revistas cumplían la importante función de llevar métodos y procedimientos a las distintas escuelas del país. Entonces, eran publicaciones muy importantes, insisto, donde las maestras, sobre todo, y los pocos maestros que ya comenzaban a quedar, porque el magisterio se estaba feminizando en ese momento, ya crecía la masa docente femenina. Insisto, esto es importante porque ahí podemos ver teoría pedagógica, métodos, crítica pedagógica, aprender de las experiencias que tenían estos docentes y estas docentes en su ejercicio profesional. Después aparecen revistas escolares. La primera de ellas se llama Cabureí. Los ejemplares de Cabureí se pueden encontrar aquí en el Museo Andrés Barbero. Esta es una revista que apareció de 1917 a 1921. Costaba $1 y fue dirigida por el maestro Juan Ramón Dahlquist. Tiene orientaciones pedagógicas para niños, o sea, para la niñez,
tiene orientaciones pedagógicas para la docencia y también tiene orientaciones para padres y madres de familia. Es muy importante por eso. Y además, si por ejemplo asociamos el campo de la educación con el campo de la memoria histórica, es el primer espacio a través del cual las historias de niños héroes rescatadas por Oleari llegaron hasta las aulas. Es decir, Oleari era profesor del Colegio Nacional de la capital y hablaba de estas cosas, pero a través de la revista puede llegar a un público mayor este relato y además de edades menores. Entonces también es importante cuando hacemos historia de la memoria en el Paraguay. La revista que ya les comentaba, y eso indica, ahí está escrita con la grafía antigua en la primera parte, que es una revista aparecida en Yaguarón, también muy interesante, porque vamos a ver el día a día de las escuelas. Esta revista apareció en la época de Cardoso, en 1921, duró hasta 1965, aunque hay épocas, y se puede ver eso también, porque, y se entiende, porque era una revista financiada por el propio profesor Ramón Bogarín Arámbulo desde Yaguarón, y con contribuciones interesantes de autores nacionales. Otra revista sobre la cual, digamos, de momento no encontramos o no puedo localizar más de 2 números es El Hogar Normalista, que es la revista de la Escuela Normal que apareció a partir de 1930. En dos ejemplares, en dos ediciones aparecen los volúmenes 1, 2 y 3. El 1 es una sola edición y el 2 y el 3 son un único volumen. Pero tiene una cosa muy interesante porque ahí vamos a ver, por ejemplo, el momento en que se crea el primer laboratorio de psicología educativa en el país, porque se creó en la Escuela Normal, en ese momento dirigida por María Felicidad González. Eso es un hito también en el campo de estudios de la psicología y su encuentro con la educación, entre otras cosas que tiene la revista también, que también son muy valiosas, nóminas de egresados, desde la fundación de la escuela, los decretos de creación, la trayectoria de las hermanas Esperati, en fin, la Escuela Normal para Cardoso es un punto de quiebre en la historia de la educación paraguaya porque se profesionaliza la formación de docentes. Obviamente, Cardoso no estuvo ajeno a las polémicas y a las dificultades propias del cargo. Tuvo amenazas de paro en 1921, tuvo que enfrentar la guerra civil de 1922, cuando se suspendieron las clases, las escuelas se ocuparon, inclusive, por ejemplo, aquí en Asunción, el colegio La Providencia era un cantón de tropas gubernistas en la Revolución Sangrienta del 22. Fue hasta entonces la revolución más sangrienta de la historia del país y las escuelas se tuvieron que cerrar. Y en 1925 los maestros le piden a Cardoso que se cumpla la ley del magisterio, la que les había mencionado en 1921, en lo relativo a el aumento salarial. Elige Ayala argumentó, en realidad es Elige Ayala el que condujo todo el proceso administrativo, argumentó que no había fondos y que el presupuesto de la nación no había previsto ese aumento. Entonces se produce una renuncia masiva, porque la ley del magisterio prohibía las huelgas del magisterio público. Entonces lo que hacen todos los docentes liderados por Emiliana Escalada y Elida Ugarriza renuncian a sus cargos. La matrícula cae, se nota mucho la caída de la matrícula en 1925 y las clases recién comienzan en junio, después de que, gracias a la intervención del entonces presidente de la Cámara de Diputados, José Patricio Guyari, se logra el acuerdo entre el gobierno y los maestros. Pero esta huelga acarreó una ruptura que Cardoso recuerda con mucho dolor en sus memorias entre él y el sector docente. Luego, otro hito en la gestión de Cardoso es el Congreso Pedagógico de 1931. En ese congreso, lo que hace Cardoso es recoger las distintas innovaciones que se introdujeron mediante experimentos en las aulas en el segundo semestre de 1930. Da a conocer, ¿y cómo se da a conocer? En paneles, mesas redondas, donde las propias docentes que habían liderado los procesos de aula fueron las que disertaron. Vamos a ver que eso está sistematizado y les anticipo que un grupo de investigadores vamos a volver a publicar esas actas del Congreso de 1931 con comentarios críticos y de actualidad, porque realmente vale la pena volver a leer en muchos sentidos esta reforma del 31. Aquí tienen ustedes Cardoso siempre se dedicó a leer y a escribir. Esta es una revista que publicó en 1914 mientras estaba en Villarrica. Ustedes pueden ver que utilizaba el principio de economía de la escritura. Entonces intentó suprimir, por ejemplo, entre Y e I, dejar solamente la I latina.
La revista se llama La Escuela y el Hogar, era una revista mensual, no aparecieron muchos números de todos modos, pero es interesante. Villarrica y Concepción son dos faros interesantes de estudios, de publicaciones locales, en Encarnación también. Pero si, por ejemplo, miramos Villarrica, vamos a encontrar en los 40, ya en la década del 40, una revista que se llama El Maestro, donde hay información de interés para los docentes. Vale la pena hacer el rescate de las publicaciones locales. Menciono 3, es muy probable que haya muchas más, es cuestión de ponerse a la tarea de buscar estas publicaciones y rescatar el pasado educativo de las distintas ciudades del país. Fíjense el eslogan de Cardoso: el hogar es el santuario de la familia, la escuela es el de la patria, 1914. Acá pueden ver ustedes, les decía, en el lado izquierdo de sus pantallas, la compilación del Congreso Pedagógico de 1931. Es un libro de 170 páginas, ilustrado con fotografías de los experimentos educativos en varias de las escuelas. Y la revista que les comentaba, ISOINDE. En este caso, la revista ISOINDE este número es una separata de la revista principal, que es una serie de orientaciones para docentes sobre cómo recordar los días patrios o las fiestas escolares o las efemérides, que elaboró de manera no oficial el maestro Cosme Ruiz Díaz. Pero esta publicación tuvo mucha influencia, incluso se la menciona como uno de los antecedentes del reglamento de primaria de 1957, aunque esta publicación es de 1925. Acá vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, que los días festivos no se tienen que conmemorar con desfiles ni con discursos, porque dice Ruiz Díaz, y en esto coincide con Cardoso, los niños escucharon durante todo el año discursos. Llegadas las fechas patrias, lo que tienen que hacer es una tarea comunitaria, dejando sus nombres, para que quede como legado. O sea, aprender que la patria se la homenajea mediante el trabajo y perdura en los frutos de ese trabajo. Entonces se recomendaba no hacer desfiles, se recomendaba, por ejemplo, en el caso de las escuelas rurales, ir a cultivar, a cosechar todos con los padres en el campo, dejar un testimonio de que se cosechó. En el Día del Árbol se plantaban árboles, toda la escuela venía a esa actividad. La idea era vincular las fechas con la idea de trascender y protagonizar la historia para los niños. Incluso se dice, ¿verdad? Los niños naturalmente andan en corporación, dicen, no hace falta que se les haga desfilar porque andan nomás luego juntos. Entonces, justo el Día de la Libertad no tienen por qué ir alineados, sino que vayan en libertad, pero vayan todos juntos hasta el lugar donde van a hacer la actividad comunitaria. ¿Cuáles son las bases biológicas de esta reforma? Y acá ya nos encontramos con elementos que arrancan a fines del siglo XIX. En primer lugar, en el Paraguay, la cátedra de pediatría de la Escuela de Medicina es de 1904. La Escuela de Medicina se cerró por unos años en ese momento, a partir de 1908, por problemas presupuestarios y también porque había problemas de estabilidad política. Recién se volvió a abrir en 1918 al público. Y funcionaban, digamos, las aulas de aquellos que habían ingresado en los hospitales. No había presupuesto, no se olviden ustedes que de 1908 sobre todo de 1904 hasta 1916, es un periodo o 13, perdón, es de gran inestabilidad. Después viene el gobierno de Sher y estabiliza un poco las cosas, pero estos periodos de inestabilidad fueron muy violentos para el país. ¿Por qué menciono la cátedra de pediatría? Porque empieza a aparecer el cuidado de la salud como una premisa del sistema educativo. Entonces aparecen o reaparecen, porque ya habían aparecido en el periodo de preguerra, por ejemplo, la vacuna contra la viruela. Pero aparece también la peste bubónica. Entonces comienza a cobrar forma la preocupación por la salud de la niñez. La fiebre amarilla, que no era endémica del Paraguay, aparece también. Entonces, acuérdense ustedes que en 1870 el país está devastado, está destruido por la guerra. El sistema político y el sistema educativo son impuestos, no hay negociación posible con el pasado. Es un sistema educativo tendiente a erradicar de la memoria colectiva del Paraguay su pasado de la Primera República. No encontré hasta hoy, por ejemplo, en mis investigaciones, nombres de maestros de preguerra tomando cargos en la posguerra. Y en la posguerra podría encontrarlos porque los primeros nombramientos de maestros se hacían por decreto. Pero no aparece ningún nombre, por lo menos de los que conocemos hasta hoy. Quiero decir con eso que la movilización de maestros tuvo que haber sido tan violenta en términos de mortalidad de estos maestros que posiblemente no haya sobrevivido ninguno.
a la guerra del 70. Entonces era una hecatombe, realmente una hecatombe difícil de dimensionar hasta que, por ejemplo, uno va al Archivo Nacional, entra a los informes de 1871, 72 y 73 y ahí se da cuenta en las listas donde dice huérfano, 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 huérfano por práctica o solo vive con la madre, la madre, la madre, en las listas que hay de niños y de niñas de esa época. Surge esta preocupación de carácter higienista en la educación, cuando la mortandad infantil era elevadísima en aquellos años en el Paraguay, y fue así hasta más o menos los años 50, 60. Era una mortalidad, sobre todo en el tramo de 0 a 5 años, era una mortalidad elevadísima. Pero en el caso de Cardoso y en el caso de la corriente dominante de época, lo que se quería era revitalizar a la raza, voy a utilizar esta expresión entre comillas, con la inmigración. Por eso nuestra Constitución de 1870 hablaba del fomento de la inmigración americana y europea al Paraguay. Y nuestras leyes, por ejemplo la de 1903, prohibía certificar la inmigración de individuos de raza amarilla o de raza negra. Estoy citando las expresiones así como aparecen en la ley. ¿Por qué? Porque se decía que el elemento europeo iba a aportar al mejoramiento racial. Pero Cardoso, cuando hace su evaluación, dice, fracasado el proyecto migratorio, hay que confiar que en las propias fuerzas naturales del individuo, del niño paraguayo, porque esa es la figura, el niño guaraní, dice Cardoso, estén los elementos para mejora mediante cambios en el entorno, o sea, cambios en la alimentación, cambios en la salud y cambios en la educación. A eso se le llama autogenia, es decir, el mejoramiento de la raza mediante los recursos propios de la raza. En ese sentido, Cardoso se toma como referencia las teorías de Moisés Bertoni. Las ideas de mejoramiento racial están complementadas con esta visión que llamamos higienista de la sociedad, que no es solamente incorporar normas de higiene y salud, sino también criterios morales a la vida cotidiana respecto de la importancia de la salud. Cardoso le reasigna un rol a la escuela en este sentido, y cuando se desarrolla aquí en el Paraguay la primera campaña grande financiada internacionalmente de salud, que es la campaña de la Fundación Rockefeller para eliminar la anquilostomiasis, cuando eso el Estado va a contribuir con menos de la mitad de lo que se había inclusive comprometido a poner, pero bastante, el resto de los recursos vino de la Fundación Rockefeller. Cardoso sugiere, por ejemplo, utilizar las escuelas para mostrar películas, porque decía él, la gente en el Paraguay no lee, distribuir volantes o folletos es una estrategia inútil, mejor ir a las escuelas. Entonces tenemos la cifra de que en más o menos 50 escuelas se pasaron 1.500 proyecciones de películas y asistieron unas 50.000 personas. Entonces Cardoso dice que la escuela rural tiene la misión de subsidiar o suplantar en algunos casos al hogar en el cuidado de la higiene de la niñez. La anquilostomiasis era particularmente devastadora. Se le conocía como cansancio en el Brasil, tenía otro nombre en Costa Rica. En fin, fue una campaña global de la Fundación Rockefeller, posiblemente la primera campaña global de salud, en momentos en que no existía la Organización Mundial de la Salud. Entonces Cardoso le da este giro a la escuela en términos de higiene. Ciertamente se cuidaba, pero no en esta dimensión que Cardoso le dio como impulsora también de la salud comunitaria. Había problemas, antes de ir, problemas con las construcciones escolares, eran tremendos porque la mayor parte de las escuelas, para no decir todas las escuelas, no habían sido construidas con criterio arquitectónico escolar. Salvo escuelas que hoy podemos ver todavía en Asunción o en algunos otros lugares, como por ejemplo la escuela de Carapeguá, o acá en la escuela de San José de los Arroyos, o acá en Asunción la escuela General Díaz, la escuela Fulgencio R. Moreno. Esas son construcciones pensadas para escuela. Entonces uno ve ventanales grandes, pasillos para la circulación del viento, la posibilidad de que entre el sol, la iluminación natural sea grande, porque de esa manera se hacía prevención difusa de los problemas de salud. O si no, ¿qué pasaba? Cada cierto tiempo en el Paraguay, ante una epidemia o peste, viruela, peste bubónica o fiebre amarilla, se cerraban las escuelas, así como hoy. Y se cerraron las escuelas por un periodo indeterminado. Había otras razones también para el cierre de escuelas. Por ejemplo, las plagas de langosta en el campo ocasionaban cierre de escuelas. Pero muchos de los problemas pasaban por las dificultades de la construcción escolar. Había problemas de salud de todo tipo, aparte de las enfermedades contagiosas. Había problemas, por ejemplo, de la vista, por el esfuerzo visual que había que hacer en aulas mal iluminadas.
Entonces esto fue un problema que nunca se pudo resolver y no se resolvió sino hasta bien entrada inclusive la década del 70. ¿Cuál es el eje de la reforma? El eje de la escuela activa es suprimir esta escuela de libro tan libresca, tan de manuales, por actividades agrarias, y cuando digo manuales me refiero a los libros, y las actividades manuales. Este es el eje de la reforma de Cardoso. El centro de la reforma de Cardoso es una escuela activa, agraria y de trabajo y aprendizaje de oficios manuales. Cardoso es enemigo, por ejemplo, de los manuales escolares, porque él quiere un alumno investigador, un alumno inquisidor. Vuelvo a reiterarles, el archivo de la Escuela Brasil tiene todavía el mueble original de la biblioteca de esa escuela, tiene el original de esa escuela, y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la geografía de Reclus, completa, porque lo que Cardoso era que los niños fueran a la biblioteca y no tuvieran en un manual el anticipo de lo que venía en la clase siguiente, sino que pudieran descubrir por sí mismos. Entonces, otra innovación que introduce Cardoso es que las bibliotecas están a cargo de los niños. Entonces, fíjense, hay todo un estímulo a la curiosidad, pero el centro son para las escuelas rurales las actividades agrarias y las escuelas urbanas, tanto las agrarias como las manuales. Las bases pedagógicas del trabajo de Cardoso son el concepto de trabajo, como lo formula Kirchensteiner, el educador alemán, en el marco de la escuela nueva. Ahí el trabajo es parte de la pedagogía social. También está vinculada con el concepto de trabajo y democracia del filósofo y educador estadounidense John Dewey, y con los conceptos de cooperación escolar elaborados por Celestín Freinet, sobre todo. Acá podemos incluir a los demás, obviamente, incluimos a Pestalozzi, incluimos a Montessori, a las grandes figuras de la escuela activa, a Rousseau en todas estas tesis, pero si encontramos deudas explícitas van en esta dirección. Ya hablamos del niño guaraní, así que vamos pasando y fíjense en esta primera imagen, ustedes pueden ver allí, si se puede ver a la izquierda de sus pantallas, los niños de la escuela 161 de Caraguatay trabajando en la huerta escolar, en la chacra escolar. Entonces, en otra foto vamos a ver cómo estaban equipados para trabajar. Voy a alzar un poco la página, ahí ustedes van a ver en la escuela Perú, la cría de conejos. La escuela Perú era llamada en aquel antes de llamarse escuela Perú, se llamaba Escuela Rural de Sajonia, porque esa zona era la zona rural de Asunción. La escuela Perú se llama así a partir de los años 21, 22 y 23, cuando Cardoso comenzó a cambiar los nombres de las escuelas bajo una consigna de los estados, que era el panamericanismo. Entonces cambia los nombres de números de escuela o de situación, la escuela número tal de tal lugar, por nombres de países. ¿Cuáles son los ejes de esta reforma? El concepto de nacionalismo cívico es el primero. Cardoso va a tratar de que todo estudiante sea en primer lugar un ciudadano respetuoso de la ley, y el énfasis puesto en la reforma, que es la escuela primaria además, tiene que ver con que esos años son años en general en el mundo y bajo los regímenes oligárquicos liberales en particular, de prácticamente nula movilidad social debido a la educación. Entonces lo que se pensaba era que la escuela primaria tenía que generar ya todos los insumos que se necesitaban para la vida escolar. ¿Por qué? Porque el niño no iba a ir ya a la secundaria, era una escuela de 4 o de 5 grados según la época en que miremos, y después ya la mayor parte de la población no iba a continuar sus estudios. Voy a darles una idea del nivel de elitismo que había en aquellos años. Según Cardoso, en el año 1921, solamente el 1% de los niños que comenzaban la primaria concluía la primaria. Para 1929, el porcentaje se había apenas duplicado, es decir, 2 de cada 100 niños que comenzaban la primaria concluían la primaria. Otro dato importante, en 1929, la matrícula de la educación primaria era de 100.000 niños, para hablar en números redondos. Todos los colegios secundarios del país alcanzaban apenas 700 niños. O sea, fíjense en el nivel de elitismo educativo que había en aquel momento. Era una corriente dominante en general, donde la secundaria cumplía funciones de preparar a la población para a la élite burocrática, para la dirección de los asuntos de Estado,
mientras que la escuela primaria cumplía la función de educación común. Eso cambió en 1929, cuando la secundaria, orgánicamente dentro del Estado paraguayo, se separa de la Universidad Nacional a la que había pertenecido hasta entonces y pasa a jurisdicción del Ministerio de Instrucción Pública, Justicia y Culto. En ese marco es que tenemos que entender por qué Cardoso pone tanto énfasis en el tema cívico. Y por otra parte, las leyes de época no permitían el voto de los analfabetos. Tampoco podían integrar, obviamente, las mesas receptoras de votos electorales. Nosotros tenemos registro cívico permanente desde la elección de 1919. Pero entonces quiere decir que había que llevar a la niñez a la escuela, prepararla también en ese sentido para el futuro. Por eso este énfasis puesto en el concepto cívico, que es el concepto que va a ser combatido desde otra línea nacionalista, que es la línea del nacionalismo heroico, que va a fortalecerse, que va a comenzar a crecer a partir de los primeros escritos de Blas Garay, sucedido luego por la polémica, sobre todo por la polémica entre Báez y Oleari, y consolidado a partir de los años 20 en la medida en que se acercaba lo que se consideraba era el centenario del nacimiento de López, que en aquel momento se estableció en 1926, no en el 27. Entonces, este combate entre el nacionalismo cívico y el heroico tiene esta explicación. El nacionalismo cívico se insiste por estas razones. No es que Cardoso dejara de lado al nacionalismo heroico o a los héroes, aparece en su ideario también, pero el primer lugar lo ocupa el respeto a la ley, el segundo lugar lo ocupa el trabajo como medio para acrecentar la riqueza nacional, y el tercer lugar aparece el culto debido a los antepasados, sobre todo a los antepasados héroes. Cardoso expresaba su nacionalismo en el deseo de independencia intelectual respecto de la Argentina. Por eso pide a sus maestros, a los de su entorno inmediato, que busquen soluciones en otros lugares del mundo que sean aplicables o que sean adaptables a la realidad paraguaya con tal de romper la dependencia intelectual del Paraguay con la Argentina. Esto está muy explicado en sus memorias. Y comienza a producir libros nacionales. Había muy pocos libros nacionales hasta entonces. Podemos encontrar los libros de Manuel W. Chávez, el libro de Marcelino Machuca Martínez, pero no había otros libros nacionales, que Fidel Maíz ya había quedado muy atrás en el tiempo. El libro de Economía Doméstica de Ramona Ferreira estaba ya perdido para aquel momento. El libro de Geografía de Decoud se había separado, comenzaba recién a cobrar vuelo en 1905, pero libros de lectoescritura o de matemáticas nacionales no había. Entonces, como dominaba el ambiente intelectual escolar, el libro de Leopoldo Gómez de Terán y de Próspero Pereira y Gamba, que se suele conocer como el libro de Terán y Gamba de historia, Cardoso intenta romper también con ese libro. Pero no le gusta el libro de Garay porque, dice Cardoso, son libros que estimulan la guerra y nosotros necesitamos ciudadanos cívicamente comprometidos y pacifistas. Hace una encuesta inclusive sobre eso, que vamos a ver después las fotos en 1922. Lucha contra este modelo con muy fuerte énfasis en la guerra, porque además le había tocado ver lo que pasó en la guerra civil del 22 y en los episodios previos. Y vamos a encontrar que los libros que están signados por esta reforma tienen todos el apellido paraguayo. Por ejemplo, el propio libro de Cardoso, El Paraguayo, La cocinera paraguaya, de Raquel Ivieres de Artecona, El dibujo paraguayo, de Pablo Alborno, todos tienen este apellido para indicar esta independencia intelectual. Acá tienen ustedes esta encuesta general sobre vocaciones que se hizo con con casi 700 niños de la escuela Brasil y otras escuelas de los primeros grados en aquel momento, en 1922. Acá se puede ver, le pregunta por los ideales como ciudadanos, le pregunta qué profesión le gusta más, les pregunta cuáles son las virtudes que más le agradan. Y a Cardoso lo que le desesperó es que los varones contestaron todos defender a la patria en la guerra como primer valor. Y las mujeres contestaron todas el magisterio como primera profesión. Entonces, eso a Cardoso le chocó y trabajó sobre eso muchísimo tiempo con sus maestros. Paso esta página porque tiene un nivel de detalle que a lo mejor no se puede apreciar, pero veamos imágenes. Aquí tienen ustedes a la izquierda de su pantalla el paraguayo. Fueron 3 libros, acá les muestro solamente la tapa del libro segundo. El libro de Raquel Ivieres de Artecona, que se publicó en 1931, que se conoce como La cocina nacionalista paraguaya. Cardoso tenía una frase, o tomaba una frase que decía: la raza entra por la boca. Y lo que quería era, con esto, Cardoso,
que se cocinara, se mejorara la nutrición de los niños, porque les insisto, era un problema gravísimo, el problema de la anquilostomiasis, y la desnutrición quería que se mejore, pero tomando elementos propios. Entonces lo que hace Raquel Ibáñez de Artecona es recopilar las recetas de las madres y de las abuelas, recetas inclusive de la preguerra del 70, y publica este libro que tuvo otra edición en 1952. Esta es la revista El Hogar Normalista, de las que le hablé, de la escuela normal, y acá tiene un dato interesante que espero se pueda ver bien en las pantallas, porque salió ya la revista ya está bastante gastada, pero podemos ver, si se puede ver allí, que las aulas tenían nombres de personajes históricos: los próceres, Colón, Gaboto, las hermanas Esperati. Entonces cada aula de la escuela normal tenía el nombre de un prócer o de un personaje, y adentro estaba su retrato. Y la primera clase que escuchaba un alumno o una alumna que ingresaba a la escuela normal era la biografía, porque su aula se llamaba así. Esto también pasaba con las aulas de la escuela de aplicación. De la escuela normal era donde se formaba el docente, y la escuela de aplicación donde estaban los niños con los cuales después el docente iba a practicar. Entonces las aulas también de la escuela de aplicación tenían estos mismos nombres, por eso inclusive aparece ahí el kindergarten. Se reforma la escuela normal, se reforman los planes y programas para adaptar la escuela normal a la escuela nueva. La escuela normal era muy tradicional desde su creación en 1896. Si bien es cierto, rompió con el paradigma anterior de no tener docentes profesionalizados, también era un modelo de educación tradicional el de la escuela normal. Entonces se plantea una serie de debates pedagógicos muy interesantes a fines de los años 20. La escuela normal prueba los métodos y va a presentar los resultados de los nuevos métodos más activos. Estas son las dos ediciones de la revista El Hogar Normalista. Ustedes pueden ver ahí la fachada de la escuela normal, que es el Colegio Presidente Franco hoy. Acá vamos a ver, acá pueden ver ustedes la experimentación educativa. Fíjense la innovación que introduce la reforma de Cardoso. Las sillas son móviles, ya no son pupitres rígidos. Los niños, en este caso las niñas, están en torno a las mesas de trabajo, ya no están una detrás de otra. La maestra o las maestras, porque se necesitaban 2 por aula, están observando las clases, atendiendo las necesidades personales de cada niña. Por eso hay 2 maestras en el aula y no están sentadas necesariamente frente a todas las demás, sino que están circulando entre las mesas de trabajo. Este es el plan Dalton. El plan Dalton permitió no tener horarios de clase. El niño se quedaba o la niña se quedaba todo el tiempo en el aula laboratorio donde estaba, porque lo que pasaba era que las aulas estaban organizadas en rincones y laboratorios. Entonces estaba el rincón de geografía, el rincón de ciencias naturales, y se quedaba todo el tiempo allí ¿para qué? No para estudiar, sino para poner en práctica su proyecto de trabajo, que era un proyecto que él acordaba con el docente o con la docente, firmaba un contrato y después pasaba a la práctica. Con esto, por 6 meses, la segunda mitad del año lectivo de 1930, se suprimieron los timbres escolares y los cambios de hora en algunas escuelas experimentales en el Paraguay. Después vienen las críticas a la reforma. Por ejemplo, el gran Manuel Riquelme, un gran educador, también le criticó a Cardoso que no le diera prioridad a los problemas sociales. Si bien es cierto, Cardoso trató, como vimos, de que la escuela fuera el eje de ciertos temas, la crítica de Manuel Riquelme es que se hacían experimentos cuando la mayor parte de las escuelas estaban en muy malas condiciones, y esa era una verdad. Es decir, la crítica de Riquelme al escolanovismo no es tanto al escolanovismo como tal, sino al hecho de que la política educativa estaba descuidando las condiciones materiales en las que vivía la mayor parte de la población infantil de nuestro país. Entonces viene esta crítica por el lado de Riquelme. Como Cardoso trabajaba el componente cívico, se enfrentó a los nacionalistas de tipo heroico. Leopoldo Ramos Jiménez, Natalicio González, Arturo Bray, que le acusaron a Cardoso directamente de ausencia de patriotismo. Vamos a ver inclusive los textos un poco más adelante. Dentro de su propio partido, sus propios jefes, 2 de ellos por lo menos le objetaron a Cardoso, Justo Pastor Benítez y Justo Prieto, la falta de identificación con las tradiciones populares del país, que la escuela nueva era copiada, que no era auténticamente paraguaya. Fueron críticas que le hicieron directamente a Cardoso, y Cardoso les contestó públicamente. Cardoso no era un hombre de callarse. Por ejemplo, Eligio Ayala en un momento dado critica que hubo una muy buena
matrícula, pero muy poca retención dentro del sistema. Cardoso le contesta públicamente. Durante el gobierno, y eso que durante el gobierno de Eligio Ayala se produjo la mayor inversión presupuestaria en educación de aquellos años. Nunca antes, y no volvería a ocurrir después de 1927, la inversión educativa presupuestariamente alcanzó el 16% del presupuesto de gastos de la nación. Ya no volvería a ocurrir, porque después ya viene la guerra, los gastos de guerra, después vienen revoluciones, inestabilidad, en fin, no vuelve a ocurrir. Pero quiero decir con eso, Cardoso le contestaba a todo aquel que él pensaba no estaba en lo correcto. Las normalistas tradicionales le criticaban a Cardoso la idea de disciplina. La escuela activa se basa en el concepto del interés del niño, que es el que le moviliza y su curiosidad. Y se disciplina esa curiosidad y ese interés mediante el trabajo planificado. Las normalistas decían, no, el niño no puede ser liberado a su propio interés, tiene que encontrar directivas morales externas o éticas externas o de consignas pedagógicas externas. Entonces se produce un muy interesante intercambio que se puede rescatar de aquella época. Y la Iglesia le cuestiona a Cardoso, como venía haciendo desde 1902, la laicidad de la educación. En 1902 se sacaron de los contenidos programáticos de las escuelas públicas los contenidos religiosos. Entonces comienza la laicidad de la educación paraguaya, laicidad que va a durar hasta 1957, cuando vuelvan los contenidos religiosos a la educación pública. Pero la Iglesia le cuestionó a Cardoso eso y en 1929, después de una bula, de una encíclica papal, le critica también el escolanovismo, porque dicen que el escolanovismo prescinde de la dimensión trascendente y descansa exclusivamente en la autonomía del individuo. Acá podemos ver algunas fotos de época. A la izquierda en sus pantallas ustedes pueden ver a niñas que son posiblemente de una escuela rural, quizás de colonos, camino a la escuela, a caballo. A la derecha pueden ver ustedes una de las lecciones del libro del paraguayo que habla de la anquilostomiasis, ahí pueden ver ustedes, esto aparece en todos los libros en realidad, no solamente en el paraguayo, aparece en libros anteriores también. Desde el momento en que se descubre cómo se transmite, que fue a principios del siglo XX, cómo se adquiere la anquilostomiasis, se comenzó a trabajar de esta manera en los libros de texto. Pueden ver ustedes la diferencia que hay entre estas niñas de escuela rural y estos niños alumnos del Colegio Internacional abajo en sus pantallas. Niños urbanos, se puede ver el gran distintivo que es el calzado, que va a ser un tema de todas las épocas hasta que se expande el uso del calzado. El calzado es una prenda carísima. Las escuelas insistían en que los niños vayan. Encontré un documento de una escuela de 1920 donde la directora dice que su proyecto del año es lograr que las niñas, por lo menos a las fiestas y a las procesiones cívicas, vayan con calzado. Se le critica, acá vamos a entrar en algunos textos y con esto vamos cerrando ya la parte expositiva. Esta es una frase de Arturo Bray, esta es una frase de Cardoso. Por haber dicho una profesora en clase de historia que la guerra no puede ser mirada como el ideal de los pueblos cultos y civilizados y que las naciones nuevas deben vivir de la paz, de la industria, del arte, de la ciencia y del comercio, recibió la dirección una comunicación de un padre en la que decía que esas ideas eran todas a favor de Bolivia y que iba a retirar a su hijo de la escuela. Hay que entender también que el contexto de los años, de la segunda mitad de los años 20 e inicio de los 30, el Paraguay era un polvorín, asentado sobre la propia inestabilidad política de siempre, que se intentó corregir en la elección del 28, la inestabilidad económica. Paraguay también sufrió los ramalazos de la crisis mundial. Emergieron nuevos sindicatos con mucha fuerza, y mucha fuerza tuvo la protesta social. El gobierno arbitró medios como la ley de 1931, disolviendo asociaciones para tratar de evitar que los comunistas entraran a los sindicatos. En paralelo estaba la crisis con Bolivia, con los incidentes militares ya desde fines de los años 20. Entonces, en ese ambiente de efervescencia era muy difícil sostener algunas consignas para Cardoso. Esta es una frase de Arturo Bray. Un comunista, dice Arturo Bray, le hubiera puesto la firma al proyecto del calificado profesor. Se refiere tanto a Cardoso como a Cosme Ruiz Díaz. Su prédica en un país enfrentado a una inminente y gravísima crisis internacional resultaba insensata y extemporánea, por no darle otro calificativo. En las columnas de Patria publicó un artículo firmado por un oficial paraguayo rebatiendo aquellas directivas. Bray no quiso firmar porque era militar, entonces firma bajo un seudónimo. Después se le criticó a Cardoso su énfasis puesto en el civismo y su falta de acento en los héroes patrióticos. Recuerden ustedes
que en aquellos años todavía estaba vigente la proscripción a la figura de López. De López de Francia, de López padre, de López hijo y también de Francia. Este es un editorial del diario La Opinión del 23 de julio de 1926, es decir, un día antes de las conmemoraciones del centenario, de lo que se consideraba entonces era el centenario del nacimiento de Francisco Solano López. Ya el ambiente intelectual estaba cargado de lopismo y Cardoso le llama a los lopistas, le llama a los ultranacionalistas, y dice este diario La Opinión: esta es la hora en que los niños, tiernos todavía, desde las aulas comienzan a modular con respeto y veneración el nombre de nuestros héroes. Se educan en la escuela del patriotismo y aprenden toda grandeza de nuestro pasado sin paralelos, a despecho de la alta autoridad de la educación primaria, es decir, contra Cardoso, que pugnan por cercenar, ahogar ese noble y naciente sentimiento. O sea, una acusación directa a Cardoso en 1926. Todo esto, las dificultades internas, el mal relacionamiento con el ministro Prieto por el manejo de una crisis en una escuela de Barrero Grande, las descalificaciones a Cardoso, provocan su renuncia, que se materializa a inicios del 33. Ahí con esto finaliza. ¿Cuál es la razón de final de la renuncia de Cardoso? Comenzó la Guerra del Chaco y unas 20 escuelas fueron convertidas en lugares de acantonamiento de tropa. Cardoso a cada rato escribía, por favor, que se liberen las escuelas. Y después se produce una crisis en una escuela de Barrero Grande con la expulsión de un sobrino de Eusebio Ayala. Cardoso respalda a la directora o al director en la medida de expulsión, mientras que Prieto le desautoriza a Cardoso. Entonces Cardoso renuncia al cargo. ¿Qué cambio importante ocurre aquí para entender el periodo de posguerra? Generalmente el ministro de Instrucción Pública no se metía en la tarea educativa. El director general de escuelas era además el presidente del Consejo Nacional de Educación. Lo que hacía Prieto era bastante inusual en aquellos años. Es decir, ni Benítez, que le cuestionó a Cardoso en la propia apertura del Congreso Pedagógico del 31, se metió finalmente en la educación como se metió Justo Prieto. Justo Prieto venía de ser rector de la UNA, era un personaje muy importante en el medio. Su padre había sido maestro y había sido uno de los fundadores del Partido Liberal. Cardoso también, ¿verdad? El padre de Cardoso era Antonio Taboada. Pero Cardoso no vivió con su padre, digamos, utilizó el apellido de la mamá hasta el final de su vida. Recibió como una estudiosa actual de la vida de Cardoso, la magíster Silvia Núñez en Villarrica, registró el número de veces que Cardoso recibió ofertas para ser parlamentario y nunca aceptó. Entonces, todo esto finalmente hace crisis. En el momento en que Cardoso alcanza su esplendor, y vuelvo a la primera lámina, que es la visita de Ferrier, en ese momento también comienza el declive político, que finaliza con la reforma de Cardoso, con la salida de Cardoso del cargo en el 33. Acá vamos a ver solamente ya imágenes. Acá tienen ustedes una clase de economía doméstica en la Escuela Brasil. Ustedes pueden ver el orden, el aseo de un aula. Y es un aula, esta es un aula, o sea, este no es un gabinete separado del aula. Esto quisiera que se entienda. Es el aula misma convertida en laboratorio. Escuela Brasil. Esta es la Escuela Perú. No, esta es la Escuela Panamá, perdón. Ustedes pueden ver ahí a los niños trabajando en la huerta, todos con sombreritos y sus implementos de trabajo agrícola. Esta es la Escuela Panamá, que está aquí en la avenida Mariscal López, cerca del shopping del mismo nombre. Esto ya era las afueras de Asunción, acá se llegaba a caballo. Acá pueden ver ustedes a los niños. Había separación también, eso es algo que Cardoso no pudo revertir, la separación de niños y niñas. Cardoso intentó la coeducación, pero la sociedad no aceptó. Recién vamos a encontrar coeducación a partir de los 40, extendida masivamente. Acá pueden ver ustedes a los niños de la Escuela Brasil trabajando en su laboratorio de carpintería. Todo esto acá en el microcentro de Asunción. La Escuela del Trabajo, otra vez otra escena de la Escuela Panamá. Pueden ver ustedes trabajando siempre en la huerta. Acá pueden ver el laboratorio de geografía. Fíjense los mapas, las escuelas bien provistas. Esto es una excepción. Cardoso mismo se quejaba de que la mayoría de las escuelas no tenían ni siquiera un mapa del Paraguay como la gente. Esto es una excepción. Quiero también señalar esto porque precisamente la crítica de Riquelme apunta a esto. Entonces, con esto concluimos nuestra sesión de hoy y quedamos en esta media hora final con las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias.
A ver, estoy leyendo algunas de las preguntas. Gracias, Sabrina, por el comentario. Rosana, en el 32, Cardoso habla de su renuncia y formaliza su renuncia en el 33. ¿Sí? Ese es el momento en el que Cardoso formaliza su renuncia, a principios del 33. Bueno, sí, efectivamente, fíjense, hay que rescatar los aspectos positivos de la reforma de Cardoso, sobre todo el concepto de actividad escolar. Cardoso le contestó, Margarita Cardoso le contestó a Eligio Ayala, le dijo con mucho respeto que el presidente estaba equivocado en sus apreciaciones, que si miraba la serie estadística de los años anteriores, había aumentado también la retención dentro del sistema. Pero, o sea, Cardoso era un hombre que contestaba, pero contestaba siempre con altura. Incluso cuando Leopoldo Ramos Jiménez le cuestiona violentamente la falta de nacionalismo, Cardoso le responde con una carta que comienza diciendo mi amable compueblano. Era una fineza, digamos. Facundo Recalde también le acusa en el periódico Guaraní de cargar la mochila de los niños. Los niños se parecen que llevan bolsas de libros sobre las espaldas, lo cual no era cierto. Cardoso era enemigo de la cantidad de libros. El Paraguayo es un libro de lectoescritura, como les conté. Él no quería que los niños tuvieran un manual porque el manual anticipaba lo que venía después en la clase. Entonces decía, va a perder el interés y el niño ya empieza a leer. Entonces prefería estimular la investigación. Insisto, hay que rescatar estos archivos escolares de nuestras escuelas porque son una mina de información, aparte del momento de Cardoso, digamos, de todos los momentos, ¿verdad? Ricardo, el tema de volver al tema de 2 maestras por aula, esta es una modificación que es una adaptación que hicieron las maestras paraguayas locales bajo la directiva o con el aval de Cardoso, porque el plan Dalton lo que requiere es 2 profesores especializados por materia. Entonces, como aquí no había suficientes maestros normales para la cantidad de alumnos que tenía el sistema, lo que hizo Cardoso es decir, bueno, historia y geografía son un solo laboratorio y 2 maestras, a las cuales les voy a especializar en historia y geografía. O sea, piensen, vuelvo a insistir, piensen, es un Paraguay 50 años después de una guerra, la economía paraguaya recién en 1920, la agricultura paraguaya alcanzó los rendimientos anteriores a la guerra, además precedido de una violencia civil enorme, o violencia de guerras civiles desde 1904. Nunca un precedente democrático desde la creación de los partidos en términos de la elección presidencial, balaceras en las elecciones presidenciales también, en fin. No era tan sencillo tener el número o que la escuela normal generara la cantidad de maestros y maestras que necesitaba el sistema frente a la presión de un país muy joven en edad, con mucha niñez, presionando por educación. Entonces, es una adaptación la que se hizo, Ricardo, en ese momento. Hoy habría que ver si se puede hacer, ¿verdad? Gracias por el comentario. Bueno, acá gracias por los comentarios. Gracias por haber prestado su atención a la clase. Insisto, no está aquí quizás todo lo del periodo, pero ustedes pueden hacerse una idea de qué cosas caracterizaron a este periodo a través de esta reforma que fue completa, ¿no? Hubo congreso pedagógico, hubo reforma de planes y de proyectos, hubo reformas metodológicas, tenía una base antropológica. Ustedes pueden leer las ideas de Cardoso en su obra La pedagogía de la escuela activa, que él publicó a fines de los 30, 1938-39, que ya es la gran sistematización de su pensamiento. Él inclusive en un momento dado viaja a Estados Unidos, ya cuando dejó la función pública magisterial, para dar conferencias sobre escuela activa. Es un personaje muy interesante de nuestra historia. Ya no va a volver a la función pública en el magisterio. El último cargo público que tiene es como miembro del Consejo del Departamento de Tierras y Colonias. Siendo presidente Carlos Pastore, Cardoso era consejero. Después la enfermedad finalmente acaba con la vida del educador guaireño. Sí, en educación formó parte hasta el final del comité de temas educativos dentro de su partido, el Partido Liberal. A ver, ¿algún otro comentario? Gracias por los aportes que hacen. Gracias, Lucy, por la pregunta. Sí, Lucy, la obra de Bertoni es una de las primeras obras que hace una revalorización global de la cultura guaraní en momentos en que el guaraní era un idioma prohibido, incluso en las aulas. Después voy a aprovechar tu pregunta para hacer otro comentario que me parece interesante también.
lo que hace Bertoni es rescatar lo que considera los aportes fundamentales de lo que llama la civilización guaraní, es decir, no le va a llamar de otra manera, le pone al mismo nivel, estamos hablando del año 1913, al mismo nivel que la civilización azteca, la civilización maya y la civilización inca. De las ideas antropológicas que Bertoni dice tomar de la civilización guaraní, sigo utilizando la expresión del libro de Bertoni, Cardoso elabora un constructo teórico que se llama el niño guaraní. Paraguay era el país que menos inmigrantes recibió en la región, a pesar de lo que decía la Constitución, país mediterráneo, con pocos medios de locomoción. Recuerden ustedes, insisto, un país devastado por una guerra y por la inestabilidad política posterior. Entonces, cuando en otros países se hablaba de mejorar la raza con la mezcla racial, con el europeo, entre comillas, utilizo la expresión superior, Cardoso dice, como no hay torrente migratorio, vamos a tener que confiar en el niño paraguayo y en sus fuerzas, en su genética, mejorada con los factores ambientales, fundamentalmente salud, nutrición y educación. A eso se refiere, Lucy, el constructo que elabora Cardoso a partir de las teorías de Bertoni, que se llama el niño paraguayo. Quiero mencionar, aprovechar tu pregunta porque me vino en un momento a la cabeza, Lucy, pero voy a salirme de tu tema, es la pregunta que me hiciste puntualmente, para destacar el papel de las mujeres en el trabajo de Cardoso, en la reforma del 25. No solamente aquellas que lideraron la huelga contra Cardoso, sino, por ejemplo, Clotilde Bordón, maestra guaireña, que también trabajó con Cardoso desde su trabajo en Villarrica, que es la primera mujer que escribe un libro de historia del Paraguay para escuelas, y es un libro sumamente interesante y muy moderno en sus planteamientos pedagógicos. Porque, además, digamos, en algún momento, si se puede, no nos da nomás el tiempo para todo, pero me gustaría mostrarles cómo es una clase planteada por Clotilde Bordón y un examen de historia del año 1957. Y van a darse cuenta de la diferencia que hay. Espero poder hacer eso en la siguiente sesión. Pero Clotilde Bordón, María Rodiño, Catalina de Cáceres. Catalina de Cáceres escribe también un libro que se llama Biografía de hombres célebres del Paraguay, aunque no tiene el criterio pedagógico de Bordón, porque en el libro de Bordón uno encuentra preguntas, guía para el desarrollo de los temas, en fin. Quiero destacar, aprovecho, Lucy, la pregunta que hiciste, el comentario que hiciste para introducir también el tema de la calidad de las personas del magisterio que le rodeaban a Cardoso. Bueno, después también está Emiliano Gómez Ríos, que después iba a ser director general de escuelas, el propio Cosme Ruiz Díaz. En fin, hay mucho trabajo intelectual dentro del gabinete de la gente que inmediatamente le rodeaba a Cardoso. El siguiente paso, incluso después de publicar estos libros, fue crear libros autodidácticos. Se integró una comisión en el 32, pero ya no pudo ejecutar esta comisión su trabajo por dos razones. Primero, la renuncia de Cardoso, y segundo, el desarrollo de la Guerra del Chaco. Eran libros autodidácticos, es decir, libros autoformativos, los que iba a elaborar esta comisión. A ver si encuentro algo más. Marielita, tu pregunta sobre sacar la religión como contenido. Bueno, eso se dio en el marco, eso ocurrió en 1902 en el Paraguay. Los demás países de la región hicieron un proceso, pero legal de creación de un sistema de educación laico. Un sistema laico, ¿verdad? En el caso de Paraguay, la laicidad no se hizo por ley, sino retirando los contenidos. ¿Por qué? Porque lo que se quería era un Estado plural donde la religión, digamos, se pudiera enseñar, pero como resultado de la voluntad familiar y fuera de las aulas o en el momento en que las aulas públicas no estaban trabajando como tales. ¿Qué repercusiones tuvo? Y fue atacada duramente, porque la laicidad fue un proceso que comenzó en el Colegio Nacional, retirando los avisos de festividades religiosas en la Universidad Nacional misma, y finalmente vino el retiro de los programas de estudios de escuela primaria. Entonces, todo el tiempo, cada cierto tiempo, había movilizaciones de las asociaciones católicas, las Damas Católicas, la Federación de la Juventud Católica, presionando para la vuelta de los contenidos, en la convicción de que los contenidos morales del catolicismo eran superiores a los de cualquier otra confesión para educar a la niñez. Entonces tuvo, en términos de repercusión, no podría yo evaluar, creo que esta es tu pregunta más bien, Marielita, no puedo evaluar qué impacto tuvo sobre las mentalidades. Me cuesta un poco pensar, porque además Paraguay era igual un país católico, ¿verdad? Más puedo narrar
lo que ocurrió históricamente en ese momento con la reacción católica contra la laicidad en la educación. A ver. Bueno, esta pregunta sobre qué es lo que pasó con la iglesia en aquellos años, la respuesta es esa. A ver si hay otra. Creo que estas son todas nuestras preguntas. Después están los comentarios que hay más. Hay más. A ver. Sí, acá hay una buena pregunta también. Dos preguntas. Voy a tomar esta de Fidel Rojas, que dice: sin duda la educación implementada por Cardoso es grandiosa y requiere de un cambio de pensamiento, de perspectiva y todo lo que implica un cambio. ¿Cuál fue la política adoptada por Cardoso para formar a los docentes? Bueno, y ahí viene una de las peleas con Prieto. Cardoso pretende la reforma de los programas de estudio de la escuela normal. En ese momento se produce una enemistad de carácter político entre Cardoso y Riquelme, Manuel Riquelme. Manuel Riquelme había sido el anterior director de escuelas a Cardoso, y como consecuencia de la Revolución del 22, Cardoso, que había estado dentro del bando gondrista, desplaza de alguna manera a Riquelme, aunque ya tenía el cargo, pero Riquelme se exilia porque había estado en el bando revolucionario liderado por Chirife. Era chererista. Cuando vuelve de su exilio autoimpuesto de alguna manera Riquelme, entra, digamos, en muy buenos términos con Justo Prieto, y Justo Prieto le quiere dar la escuela normal a Riquelme. ¿Qué hace Justo Prieto? Retira la escuela normal, orgánicamente hablando, del organigrama de la Dirección General de Escuelas y hace depender directamente del ministro. Entonces Cardoso se pelea, porque Cardoso había intentado, con el apoyo de María Felicidad González, la reforma de los programas de estudio de la escuela normal para formar a los docentes en esta nueva mentalidad. En el informe del Congreso del 31 se lee que ya la escuela normal había hecho todas las adaptaciones, los experimentos, que tenía observaciones que hacer, pero ya había experimentado estas nuevas corrientes. Entonces, el factor político, institucional, de alguna manera interfirió en la posibilidad de que los docentes se formaran. Me llamó mucho la atención encontrar una revista del año 1948, es decir, apenas a 5 años de la muerte de Cardoso, donde los alumnos de la escuela normal piden la implementación en el Paraguay de la escuela activa. Quiere decir que prácticamente se había borrado de la memoria magisterial todo lo que se había hecho, lo cual tampoco es raro en el Paraguay, ¿verdad? 110 cambios de ministro de Educación en 150 años conducen a estas cosas. La pregunta de Matías, sí, Matías. ¿Existía influencia argentina o brasileña? Sobre todo, fundamentalmente argentina es la influencia que existe, y es el intento que hace Cardoso de ruptura intelectual con la educación argentina. La influencia brasileña va a venir después de los años 40. Aparte de la proscripción, sí, libros de geografía, los sistemas de lectoescritura, los sistemas de alfabetización, la enseñanza de las matemáticas, todo venía de la Argentina y eran adaptaciones de libros argentinos. También podían venir de Uruguay, por ejemplo, José Enríquez Figueira era un educador uruguayo muy renombrado, cuyos libros se leían y se usaban aquí en las escuelas. Cuando Cardoso intenta reemplazar los libros argentinos utiliza Figueiras. Y Figueiras tiene libros suyos de lectura que dicen adaptado a las escuelas del Paraguay. O sea, se introdujeron algunas adaptaciones en el texto para la realidad paraguaya. Pero es una muy buena pregunta. Valdría la pena profundizar incluso en estudios sobre las redes intelectuales del magisterio y de la educación en aquellos años. Una muy buena pregunta. Gracias, Matías. Gran pregunta, Daniel. La enseñanza del idioma guaraní continuó proscrito. Es decir, debe ser una de las razones más importantes del fracaso. Cuando Cardoso, Daniel, asume el cargo de director general de escuelas, encuentra una constante y dice él, la mayor parte de los niños y de las niñas tarda 3 años en aprobar el primer grado, lo cual significa cursar una vez y repetir 2. 2 años el segundo grado, cursar una vez y repetir 1. Y la mayor parte entonces, como después de 5 años apenas avanzó al segundo grado, deja la escuela. Mucho de este fracaso tiene que ver con el guaraní o con la incapacidad, voy a poner en la realidad, la incapacidad del sistema educativo por hacerse cargo de la realidad bilingüe y por tratar de erradicar por la fuerza el guaraní. Esto que planteas, Daniel, es central. Aparece en los informes de época que las maestras se quejan de que los niños no pueden luego dejar de hablar en guaraní, que sus rendimientos escolares serían mejores si al volver a la casa no se utilizara el idioma. El álbum gráfico de 1911 dice hay que
desguaranizar la campaña, con un criterio así sumamente violento, porque la erradicación del guaraní no es solamente una erradicación del idioma de las aulas, sino se asocia lo guaraní a lo bárbaro, a lo atrasado, a lo salvaje. Por eso el trabajo de Bertoni es tan importante. Y ocurre esta paradoja de que aunque Cardoso construye esta teoría del niño guaraní, no incorpora el tema del idioma. Gracias, Daniel, por la pregunta. A ver, ¿existían asignaturas que discriminaban el género? Sí, Kevin, las materias de economía doméstica eran solamente para niñas. Y en los varones esas materias podían ser optativas, ¿no? Incluso hay un debate muy interesante en el año 13, mucho antes de Cardoso, esto, Kevin, donde ya se empieza a decir que el exceso de mujeres en las aulas feminiza a los niños, a los varones. Después, en los años 30, se habla del debilitamiento de la raza por la excesiva presencia femenina. Estas cosas pueden sonar inauditas a los oídos actuales, pero ocurrieron. Se habla de que la salida de los varones del magisterio era por los malos salarios, que todo se iba a resolver únicamente por la vía salarial, en fin. Había discriminaciones por género. No te olvides de la gran discriminación, Kevin, que es las mujeres no podían votar, no podían elegir, y sus derechos civiles dependían de marido, padre, mientras fueran hijas o esposas. Y no había una figura que custodiara a la mujer como individuo, como persona autónoma. Entonces hay un marco institucional y legal que también se traslada al tema educativo en ese momento, lo cual no impide el crecimiento de la masa de mujeres dentro del magisterio. Por el contrario, muchas ven ahí la oportunidad de hacerse visibles. Por eso todo el primer feminismo paraguayo es de maestras normales. Son maestras que toman conciencia de que están enseñándole a los niños sobre una igualdad que no les atañe a ellas, ¿sí? Entonces, Serafina Dávalos, Ramona Ferreira, Josefina Zapena, María Felicidad González y todas las grandes feministas del primer feminismo son maestras normales que toman conciencia de que están enseñando sobre derechos que ellas no tienen. Gracias por la pregunta, Kevin. Gracias. A ver, hay más preguntas. Tenemos 5 minutos. Voy a responder una pregunta más y en todo caso en la próxima clase retomamos las preguntas que faltan. Uno de los replanteamientos que debe mirar la educación paraguaya es el uso de cientos de libros por cada grado. Sí, diametralmente opuesto a lo que proponía Cardoso. Completamente de acuerdo, Fátima. Creo que tu comentario ya lo dice todo. Cardoso nunca renunció al Partido Liberal, Papu. O sea, no tomó esto como un enfrentamiento personal. Nosotros conocemos su narración del hecho, pero era un hombre que, como la mayor parte de los referentes de época, era extremadamente decoroso. O sea, era sumamente cuidadoso de la forma y respetuoso de los cargos. Entonces, cuando le desautoriza a su superior, él renuncia al cargo de director general de escuelas y también de presidente del Consejo Nacional de Educación y también a sus cargos como los pocos cargos docentes que tenía en el sector público. Entonces era una cuestión más bien de decoro la de Cardoso con respecto al partido. Y bueno, no aparece ya su figura en ningún cargo público, sino hasta que ocurre la restauración liberal en el 38. A ver, ¿qué otra cosa podríamos decir? Daisy no sabría decirte por qué se eliminaron de las aulas los nombres. La verdad es que no sé. Conozco maestras normales graduadas en los años 50 que me dicen que todavía en esa época las aulas tenían los nombres de personajes. No conozco la explicación de por qué esa práctica dejó de ejecutarse. Gracias, Milagros, por el comentario. Muchas gracias. Una buena pregunta, don Augusto. ¿Cómo se enmarca, la reforma de Cardoso en el contexto regional? Una característica que tiene la reforma de Cardoso es que frente a las tendencias regionales es progresista. En Argentina, un movimiento conservador muy fuerte. Hay que recordar que también en Argentina la educación está provincializada, ¿verdad? Entonces hay una reacción conservadora muy fuerte en aquellos años. Y la insistencia que Cardoso ponía en el trabajo le hace a Cardoso muy simpático a los ojos de sindicatos y de los partidos o comunistas o socialistas de la época. Por eso a Cardoso los partidos comunistas o socialistas no le molestan demasiado. Su diferencia con los sindicatos es por la huelga del 25, pero no por el contenido de la enseñanza, como sí ocurría, por ejemplo, en la Argentina. En el Brasil no estoy muy seguro de cómo se caracteriza el fenómeno,
pero Uruguay ya tenía una tradición laica larga. Nuestro principal elemento de comparación en esos años tendría que ser Argentina, donde en determinadas provincias, y sobre todo en capital, se produce una fuerte reacción conservadora frente a esta tendencia más progresista de la reforma cardosiana. Gracias, Augusto, por la pregunta. Antonia, ¿las actividades escolares eran sexadas? Sí. Por ejemplo, estas de economía doméstica que estaba mencionando estaban divididas por sexos. Ustedes vieron que la clase de economía doméstica era para niñas. De hecho, no había, Antonia, coeducación. Cuando uno lee en aquella época y dice escuela mixta es porque en un turno funciona la sección varones y en otro turno funciona la sección niñas. No hay que entender la expresión escuela mixta en aquellos años como estando juntos en las aulas. A eso se le llama coeducación. Esa tendencia de coeducación va a aparecer y se va a consolidar en el Paraguay a partir de los años 40 recién. La última gran expresión, digamos, de separación de sexos es la creación del Colegio Nacional de Niñas, precisamente. Desprende la sección niñas del Colegio Nacional de la capital, crea un Colegio Nacional de Niñas y le agrega las materias de puericultura y economía doméstica a la educación de las mujeres. Otra vez, año 1938, las mujeres no tienen derechos civiles, no tienen derechos políticos. A ver, muchas gracias por los comentarios. Entonces, dejamos por aquí, porque son las 5 puntualmente. Les agradezco otra vez los comentarios, el interés, la curiosidad. Y vamos a tomar con Luis y con Carmen aquí en Cabildo las preguntas que pudieron haber quedado pendientes y vamos a tratar de responder en la siguiente sesión. Hoy me decía Carmen, ya tenemos listo también mi acceso al Classroom, así que voy a poder dejar materiales allí que también resulten de interés para ustedes. Muchas gracias y nos encontramos el próximo miércoles en la última sesión de nuestro ciclo de conferencias. Muchas gracias.